Muchísimas gracias y muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde se encuentren cada uno de ustedes. Bienvenidos a este seminario, Impacto del Big Data y Smart Data en gestión de riesgos. Pues tan poco en el título y tanto por explicar. Primero me gustaría decir que este seminario no pretende para nada ser un curso de Big Data, ni de Smart Data, ni nada parecido. Lo que sí que es verdad es que por experiencia y por lo que voy viendo últimamente, que hay infinidad de cursos de conviertas en profesional del Big Data y del Machine Learning y de la ciencia de datos, bueno, pues la idea es que hay, y lo hemos comentado en la escuela, mucha desinformación y un poco es poner blanco sobre negro en una ponencia de 40-45 minutos todos estos conceptos para que se entienda un poco, pues bueno, de qué estamos hablando, qué habilidades se requieren para utilizar unas técnicas, otras, o para aprovechar una o de las otras características. Dicho esto, vamos a empezar con algo muy simple, que es, perdón, el explicar qué es el dato. Bueno, desagradecería, por cierto, se me oye bien, supongo. Si alguien puede indicarme que el sonido es el correcto de mi micro. Ok, Daniel Romero, muchísimas gracias. Pues seguimos con esto y empezamos, como decía, con un poco de definición del dato, ¿no? Para qué queremos el dato y hacia dónde queremos llegar. Esto del dato, desde que hay teoría de la comunicación que se trabaja, y básicamente lo que me gustaría es que se conociera, desde aquí, perdón, que el dato, cuando lo establecemos en un contexto, nos da información. Es decir, si yo te digo 35 es un dato, si digo 35 grados Celsius o 35 grados de temperatura, estoy poniéndolo en contexto y estoy dando una información, estoy dando temperatura. Esta información, cuando la doto de significado, obtengo un conocimiento. Y hablamos por conocimiento como una información en contexto que me permite inferir cualquier cosa. A partir de aquí, cuando yo tengo este dato convertido en información y pasado a conocimiento, en el momento en que incorporo la visión de ese conocimiento, obtengo lo que se viene a denominar en la pirámide del conocimiento del dato la sabiduría. Entendida la sabiduría como un conocimiento aplicado, llamémoslo de esta manera. A partir de que empieza a trabajarse todo lo que es el data, big data, smart data, esta pirámide, que es de toda la vida, ha venido siendo de esta manera, de alguna manera empieza a evolucionar y se empieza a dar importancia a algo más que la sabiduría por sabiduría, y es al uso que se hace de esa sabiduría, al uso que se le da a ese conocimiento con visión. Y ese uso no deja de ser más que la acción, y la acción, pues, explicitada como decisión. Al final, la idea es que los datos los estamos convirtiendo en valor a partir de dotarlos de contexto, significado, visión, uso, y el uso como acción mediante la decisión que me permite, de alguna manera, mejorar el futuro. Como idea, podríamos decir que se plantea esta pirámide como un símil de conocer el pasado para mejorar el futuro. Entonces, parto de una transformación de un conocimiento pasado para modelar un presente que viene a ser lo que yo obtengo como sabiduría y para permitirme o para buscar mejorar ese futuro, como mediante la decisión. Pero destacando y la importancia del dato al final, hoy en día, de la información, del conocimiento, de la sabiduría, es la acción, la decisión. Y esto, pues como comprenderán, está intimísimamente relacionado con el riesgo y la gestión del riesgo. Por eso he querido hacer esta pequeña intro. Otra cosa muy importante, hemos hablado un poco esto de qué es el dato, ¿vale? El dato porque sí no vale nada, ya lo hemos visto aquí, el dato como dato, y aunque tenga contexto y significado, si no lo doto de visión y uso, tampoco lo puedo considerar como de valor. El dato como tal, cuando completa, digamos, esta pirámide, es un activo, y es un activo cada vez más valioso. Este diagrama de Frank Rothermel, que es un teórico del mundo del ciclo del dato y de la gobernanza del dato, te viene a decir, bueno, pues cuando un dato al final es valioso, es raro, es caro de imitar y se puede capturar, podemos obtener el valor que contiene ese dato, eso nos va a llevar irremediablemente a una ventaja competitiva sostenible. Hasta llegar allí podemos ir cayendo en diferentes opciones. Pues si el dato no es valioso y lo utilizo, realmente decido en base a ese dato, tengo una desventaja competitiva. Si es valioso pero no es raro, es muy común, pues tengo una paridad competitiva, estoy pues utilizando lo mismo que todo el mundo. Si es raro y encima es caro y no es caro de imitar, es decir, que lo puedo obtener yo fácilmente,
Bueno, tengo una ventaja competitiva temporal. Cuando lo obtengo, soy el primero que lo obtiene y tengo esa ventaja. Pero realmente es cuando puedo, cuando tengo ese dato caro de imitar y además lo capturo como valor, que ya no solo me da una ventaja competitiva temporal, sino que me lleva a una ventaja competitiva sostenible. Esto es la parte más de teoría del dato y de la información y un poco el ciclo de vida del dato. He introducido esto más que nada para que se sepa que cuando alguien quiere entrar en el mundo del Big Data y Smart Data y Business Intelligence y Machine Learning y todos estos conceptos, vamos a trabajar pues básicamente con esto. La idea es que quiero pasar de un dato a un activo con valor, ¿de acuerdo? Y para pasar desde aquí abajo hasta aquí arriba, pues hay mucho camino. Dejo para todos ustedes el ejercicio de que utilizo y que intenten hacer esta pirámide de cómo en el periodismo más tradicional, más de los inicios, ¿no? Se pasaba del dato, de la fuente, de la información, a la sabiduría, el conocimiento, la sabiduría, mediante pues, los medios más habituales, por ejemplo, la prensa, ¿de acuerdo? Imagínense, como un periodista iba a buscar el dato para acabar con una sabiduría colectiva, el buscar la verdad, ¿no? Que se habla tanto en periodismo. Pues bien, vamos ahora al Big Data. Big Data, por infinidad de definiciones que hay, al final no es más que un conjunto de estrategias, tecnologías y sistemas para almacenar, procesar, analizar y visualizar conjuntos de datos complejos. Es decir, Big Data es un conjunto de estrategias y tecnologías. Estrategias, herramientas, es un conjunto y diría yo hasta de disciplinas. Se conviene y se habla mucho de las 3 Vs de Gartner, en algunos sitios lo veréis evolucionado como las 5 Vs de Gartner, pero al final lo que te viene a decir, y las 3 Vs quedan muy claras, es que el Big Data gestiona velocidad, volumen y variedad. Esto sí que es imprescindible, es trabajar con muchos datos a mucha velocidad y de muchos tipos diferentes. La velocidad, perdón, la veracidad y el valor son esas 2 Vs de más que a veces componen lo que se llama el Big Data. En mi opinión y por lo que he ido leyendo, insisto, aquí hay, pues como en todo lo que trabaja con definiciones y pasa en el mundo del riesgo, ¿no? Definir riesgo nos puede llevar varias clases teóricas en el máster, pues con el Big Data pasaría algo similar. Desde mi perspectiva, la veracidad y el valor es lo que convierte el Big Data en Smart Data. Es al final lo que dota ese conocimiento de sabiduría, porque hay velocidad y hay valor, es lo que me permite, pues de alguna manera, pues, pasar de Big Data a Smart Data. Muy bien. Voy a hablar rápido, como están viendo, porque es mucho el material. De todas formas, como ya les han indicado, recibirán el vídeo y podrán repasar aquellas partes que consideren, pues pueden quedar más cortas en cuanto a explicación. El Smart Data es cuando incluimos, como digo, el valor mediante el proceso de análisis. Al final, si yo obtengo muchos datos, mucho volumen, mucha velocidad, a mucha variedad y los analizo para obtener ese valor, escalo en la pirámide que hemos visto al principio hacia arriba, es cuando empiezo a hacer Smart Data. ¿Qué persiguen Big Data y Smart Data? Estamos en una parte muy introductoria, pero vamos centrando. La idea al final de Big Data y Smart Data no es más que explicar y predecir. Es explicar por qué pasaron las cosas o por qué pasan las cosas como pasan y predecir cómo van a pasar o cómo van a suceder las cosas. O qué consecuencias pueden tener las cosas dependiendo de cómo sucedan. Es lo mismo que ha pretendido la estadística descriptiva e inferencial de toda la vida. La estadística descriptiva ha pretendido explicar y la inferencial, de alguna manera, predecir el cómo es el todo a partir de un poco, cuando tenemos acceso a ese todo, es la estadística de las muestras. A partir de aquí, Big Data y Smart Data buscan lo mismo. Esa es una estadística que digo yo con datos a lo bestia y aprovechando de que se dispone de recursos y de herramientas tecnológicos, ya no hablamos solo de software y hardware, sino de procesos de programación y de conocimiento para poder encontrar estos patrones. La idea es que explicar y predecir qué, pues digo, comportamientos, patrones, anomalías, tendencias, eventos futuros. Como estáis viendo, como pueden todos observar, lo que persigue Big Data y Smart Data vuelve a estar intimísimamente relacionado con la gestión del riesgo. Y al final, cuando veamos toda la implementación en riesgo, nos daremos cuenta. Pero al final el riesgo también es la gestión de la incertidumbre, y la gestión de la incertidumbre está impregnada por la teoría de la decisión y, por lo tanto, pues de alguna manera
la pirámide del dato y lo que pretende el Big Data y el Smart Data, pues están íntimamente relacionados con este riesgo. Como proceso completo, al final lo que decimos es que Big Data y Smart Data lo que hacen es recopilar, capturar, obtener datos, almacenar, extraer, visualizar, preparar, modelar, interpretar. Estos son verbos, son acciones que forman parte del día a día del trabajo del Big Data y del Smart Data. Pocos profesionales hacen todo, ¿eh? Es decir, aquí hay especialidades para dar y vender. Aquí cada uno se especializa pues, en capturar, en almacenar, en analizar, etcétera. Entonces, el científico de datos o el data scientist al final es una persona que sabe qué es lo que se puede hacer en cada una de estas cajas. Digamos que no es ultra especialista en ninguna de ellas, pero tiene una misión que sí que es, digamos, que es lo que para mí hace que el data scientist tenga sentido, que es que sabe identificar el problema, tiene comprensión de la organización o del sistema al que pretende asistir en la acción y tiene muy claro que lo que se busca persigue una decisión final. Es decir, tiene muy claro que a partir de la pregunta que se haga, va a obtener un valor, un dato tratado, trabajado como sabiduría, que va a convertirse en un activo para esa organización o para ese sistema, ¿eh? Dicho esto, ¿qué tipo de información compone el Big Data? Cuando hemos dicho que Big Data es volumen y variedad, nos referíamos a la variedad en que los datos pueden estar pues, en infinidad de formas y formatos. Los datos que se han recopilado de forma estructurada, que son los que vemos aquí, y que de alguna manera se han almacenado pues, mediante unas reglas concretas, son los que encontramos en bases de datos, en hojas de cálculo, en archivos de texto, en TXT, CSVs, o un formato JSON es un formato para almacenamiento de datos muy utilizado también en minería de datos y en estadística ahora, hoy en día, estadística aplicada. Los datos estructurados al final no son más que conjuntos de datos que han sido de alguna manera almacenados siguiendo unas reglas. Y por otro lado están los datos no estructurados. No pensemos que los datos son simplemente datos simples y puestos en hojas de cálculo o numeritos o letras, sino que una imagen, un sonido, un vídeo no deja de ser un dato y es un dato estructurado. Cuando hablamos de datos no estructurados, son datos no estructurados. Cuando hablamos de no estructurados, hablamos de imágenes, vídeos, SMS, correos electrónicos, tweets. Es decir, contienen información sin un orden preestablecido y sin unas reglas concretas de almacenamiento. Y finalmente tenemos datos semiestructurados. Datos semiestructurados son datos que no es que estén estructurados como en el Excel o en un Access, pero sí que tienen cierta estructura que me permite encontrarlos dentro de toda la marea que hay. Son los datos que están asociados a etiquetas y es muy propio de HTML, XML, de todos estos lenguajes en los que cuando yo entro en una página web, si le doy a ver código fuente, mediante las etiquetas puedo ir diferenciando qué es lo que hace cada conjunto de datos y dónde está cada conjunto de datos. Dicho esto, pensar que el Big Data al final de lo que se encarga es de recoger todo esto de aquí, todos estos tipos de datos a velocidades en tiempo real y con unos volúmenes, pues bueno, bestiales. ¿Y dónde está toda esta información? Pues como se pueden imaginar, y esto es desde redes sociales, páginas web, teléfonos móvil, en cualquier sitio. Al final, los datos están en todos sitios. ¿Cómo se obtiene esta información en bruto? Pues bueno, lo que antes se hacía, recopilar a mano, ir apuntando y crear tablas, pues hoy en día los datos se recopilan a una velocidad impresionante por un motivo, porque disponemos de dispositivos para capturar y almacenar dichos datos. Ahí están los sensores, cámaras, PLCs, lectores, micros, ordenadores, soluciones de captura automática de datos en general. Bueno, lo que decía, comparando un poco con el periodismo tradicional, ¿no? Donde antes tenía que ir el periodista con su libretita y su boli y su lapicero y apuntar, pues ahora tenemos miles, cientos de miles de millones de periodistas apuntando con sus lapiceros en todas las partes del mundo y sobre cualquier cosa observable. Y ahí viene el problema. Imagínense estos cientos de miles de millones de periodistas apuntando todo lo observable, pues cómo se almacena. Google es de los primeros o el primero con mucha diferencia, que se da cuenta de que hay un problema. Es incapaz de poder indexar la web al nivel que exige el mercado.
y necesitaba buscar una solución. No podía tener todo en el mismo sitio. Entonces se centra en una idea de generar un sistema de archivos distribuidos que se llama, que hacen, y que hace suyo evidentemente el lema divide y vencerás. La idea es, bueno, voy a hacer trocitos de toda la información repartidos por miles de millones de sitios y que cuando alguien requiera una información concreta, pues vaya cogiendo como piezas del puzzle de los diferentes sitios para hacer su puzzle a medida. ¿De acuerdo? Esto es una forma muy rápida de decirlo. Pero bueno, la idea es que se queden con que no es sencillo ni almacenar ni indexar la información y a partir de 2006 hace pública y a partir de aquí las comunidades open source empiezan a trabajar en lo que hoy en día es Apache Spark o Hadoop. Al final son sistemas de almacenamiento de sistema de archivos distribuidos. Quédense simplemente con esto, que sepan que la información no puede estar toda físicamente en un solo sitio y tiene que utilizar un sistema de este tipo. Muy bien. ¿Y cómo podemos obtener esta información desde nuestro ordenador? Bueno, muy bien, todo está recopilado, pero ¿qué hago yo? Básicamente bueno, hay infinidad de técnicas, pero vamos a hablar de las APIs, por ejemplo, Application Programming Interface. Estas APIs son aplicaciones que te permiten acceder a otras aplicaciones para realizar determinadas acciones. Básicamente, son aplicaciones que te permiten acceder a bases de datos que ya tienen incorporados motores de búsqueda. Déjenme que lo diga de esta manera. Si aquí hay algún súper especialista en Big Data y Smart Data, me perdone estas imprecisiones, pero la idea de esta webinar es que sea puramente divulgativa y que se acabe entendiendo bueno, qué es toda esta palabrería y cómo moverme entre ella. Al final, estas APIs pueden ser públicas, privadas o de partenariado y si ustedes quieren investigar y quieren leer, simplemente introduzcan en Internet API en mayúscula y lo que quieran, desde BBVA, Twitter, a Graph de Facebook, etcétera, y lo que verán es que estas APIs no dejan de ser pues, un sitio al que ustedes pueden acudir. Digamos que lo que te piden es que les lances un mensaje diciendo, oiga, quiero acceder a su base de datos para hacer determinadas consultas. Ellos te devolverán otro mensaje diciendo, oiga, aquí tiene la clave para poder acceder a mi API, que son nombres raros también con sus tokens y sus historias, pero al final es esto, son dos mensajes y cuando ya tengo permiso para acceder, dependiendo de ese tipo del permiso que se me haya concedido, pues puedo hacer determinadas búsquedas. En Twitter, por ejemplo, pues puedo buscar los 150 últimos tweets que hayan hablado sobre un tema, sobre otro, o puedo hacer análisis de opinión, o puedo hacer en Facebook, puedo hacer grafos sobre las relaciones de una persona con un grupo de personas y de esas personas a su vez con otros grupos de personas. Las APIs de BBV, por ejemplo, y de otras entidades financieras, me permiten pues conocer todas las transacciones que se han hecho con tarjeta de crédito en comercios de una zona concreta de una ciudad del mundo. Estamos hablando de verdaderas barbaridades de conocimiento en el que evidentemente como más valor, más activo tiene ese conocimiento, pues más probable es que para poder acceder y trabajar con esa API pues tenga que pagar. Y ahí está pues lo que es el negocio del dato. Y por otro lado, hay, digamos, otra forma de trabajar lo que es la captura de datos desde el ordenador, que esto ya no es, bueno, el otro también, el acceso a las APIs al final requiere de ciertos conocimientos de programación, no hace falta ser programador, pero sí entender un poquito cómo funciona. Y aquí sí que ya requiere un poco más de programación, que son el web scraping y el web crawling. Al final son dos técnicas que más o menos me hacen lo mismo, es decir, es acudir a páginas web de forma sistemática y mediante un programita que he diseñado, hacerlo de forma recurrente, bajarme los datos que yo le he pedido al programita que me baje y guardarlos en una base de datos. Imaginemos que yo quiero hacer pues un crawler de una araña que cada día me vaya a la página de la Bolsa de Madrid o de la Bolsa de Ámsterdam y me descargue el precio de IBEX 35 o del DAX Etra de Frankfurt y me lo almacene en una base de datos. Pues bueno, yo puedo programar una arañita que se llama, un crawler de estos, que vaya a esa página cada día a la hora que yo diga, coja ese dato, lo lea y me lo almacene. El web scraping es un poco es similar. Al final lo que hace el web scraping es ir a la página web, identificar en el código fuente dónde están los datos que a mí realmente me interesan y descargarlos o llamar para que los descargue, los copie y me los ponga en mi base de datos.
Quédense con esto, ¿eh? Básicamente que la información, digamos, está grande, y que puede ir generando grandes bases de datos, básicamente está en las APIs. Hay APIs públicas en casi todos los gobiernos y en casi todas las organizaciones internacionales. Y luego lo otro ya es más pues, para ir pues, para proyectos más personales, digamos, pero que se puede hacer. Dicho esto, al final lo que decimos, lo que es el análisis, ya hemos hablado un poco de recopilación, lo que es el análisis ya es la estadística de toda la vida. Lo que pasa es que en vez de con muestras de 2.000, pues con muestras de 2.000 millones. Pero al final de las poblaciones obtenemos muestras que evidentemente con la tecnología lo que se permite es que la muestra pues sea muchísimo mayor de lo que era antes. Y a partir de estas muestras, pues obtenemos o realizamos lo que veníamos realizando hasta ahora, estadística descriptiva e inferencial, como he dicho. Al final, o en definitiva, estadística aplicada. Si a todas estas poblaciones y muestras les doy la consideración de Big Data, es decir, que estas poblaciones son analizadas de forma en tiempo real y con gran variedad de características a medir, y estas muestras se van cogiendo repetidamente también a velocidad real, acabo pues con lo que se denomina el data mining, que ahora veremos lo que es. Al final no es más que coger datos y analizarlos, ¿eh? El intentar subir en la pirámide que hemos visto al principio de todo. Y esto me lleva a lo que es el aprendizaje. Primero, hablemos un poco muy rápidamente del data mining. El data mining con la minería de datos es la exploración de datos. Es un campo de la estadística y las ciencias de la computación que se refiere al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de datos. Al final, lo que voy a intentar yo es, con toda la información que voy capturando, al final lo que requerimos es ver cómo se comporta esa información, si hay datos que se parecen entre ellos, si los puedo agrupar por características, o si los que comparten cierta característica es porque a su vez comparten muchas otras características. Eso es lo que al final el data mining busca, es decir, bueno, voy a intentar descubrir patrones en grandes volúmenes de datos, y vamos a utilizar para ello, para hacer data mining, métodos como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. Os voy a poner ahora el machine learning, vamos a comentarlo un poco, pero al final no es más que eso, es un subcampo de esta inteligencia artificial que pretende crear algoritmos con capacidades de aprendizaje a partir de datos y de los resultados buscados. Es decir, al final lo que hace el machine learning es coge los datos, los clasifica, de alguna manera los clasifica en función de las características que se consideran similares o que yo le he dicho que son las características que tiene que considerar, y a partir de aquí, dependiendo de cómo se van moviendo esos datos y qué hace que al final el individuo pertenezca a un grupo u otro, ese algoritmo se irá corrigiendo para dar más peso a las características que te hacen pertenecer a uno u otro grupo. Lo veremos ahora de forma muy clara. Lo que me gustaría que se quedaran ahora con la idea es que venimos de que los datos en gran volumen y a gran velocidad están en la red, que los podemos descargar, digámoslo así, y de alguna manera consultar, y que luego vamos a tener que hacer estadística con ellos. No es más, por mucho que sí, bueno, es machine learning, es todo lo que queramos, pero es estadística con herramientas informáticas. Dicho esto, vamos a hablar de los tres grandes grupos de aprendizaje que hay, a ver, cuando veamos estos ejemplos, rápidamente os dais cuenta de para qué sirve, y sobre todo con los ejemplos finales. Lo que me gustaría es que primero en esta teoría tan rápida que estoy dando, y me sabe mal tener que correr tanto, puedan quedarse con la terminología. El primero de ellos es el aprendizaje supervisado. Este aprendizaje, al final, es utilizado en problemas de clasificación, cuando tengo que diagnosticar, detectar fraude en una identidad, predicciones meteorológicas, expectativas de vida, etcétera. A este tipo de aprendizaje, lo que le doy primero a la herramienta para entendernos es un listado de individuos, imagínense así, que yo le doy un listado de 10.000 individuos, en el que al lado de cada individuo le indico con un 0 o un 1 si han sufrido infarto de miocardio alguna vez en su vida, ceros y unos, y por otro lado, para cada individuo le doy también un valor de determinadas características, por ejemplo, la edad que tiene, el sexo, si es fumador, no fumador. Lo siguiente que hago es decirle al ordenador, diséñame un algoritmo mediante modelos de regresión, diséñame un algoritmo que de alguna manera me sepa predecir a partir de las características de un individuo nuevo si puedo decir que ha tenido o no infarto de miocardio.
Es decir, yo primero le doy una base de datos en la que etiqueto, por eso se dice que es supervisado, yo ya le digo quién ha sufrido y quién no un infarto de miocardio. Y le digo qué características han tenido los que han sufrido ese ataque de miocardio. Y él intenta, mediante regresión, ver cuáles de esas características son las que más condicionan que se haya acabado teniendo ese infarto de miocardio. A partir de aquí, cuando yo al algoritmo le dé un nuevo individuo del que no sé si ha sufrido o no infarto de miocardio, pero sé su edad, si fuma, el peso, etcétera, el ordenador me lo intentará clasificar como potencial enfermo de infarto o no. ¿De acuerdo? Eso es el supervisado. El no supervisado, que se utiliza más para encontrar patrones ocultos y por eso es muy propio del marketing, la idea es que yo le doy el mismo listado que os he hablado antes de pacientes, pero no le digo quién ha sufrido o no ha sufrido infarto de miocardio. Yo le digo, oye, mira, hay toda esta gente de aquí, agrúpamelos por características compartidas. Y entonces, el algoritmo lo que te acaba diciendo es, hostia, pues he encontrado un grupo de personas de mediana alta edad, obesos y con hipertensión. Y a esos les da una etiqueta. ¿De acuerdo? Al final, cuando yo le dé un nuevo individuo, él los va a agrupar con esos individuos que tienen esas características. Y digamos que por inferencia acabará determinando que las cosas que les pasan a los de un grupo les pasan más o menos por igual a todos los miembros de ese grupo. La idea es, bueno, es eso, es encontrar patrones ocultos, básicamente, en el no supervisado. Y finalmente, el de por refuerzo es un tipo de aprendizaje por refuerzo. Al final yo lo que pongo es, pues, lo que decía, los mismos pacientes que antes, no digo evidentemente tampoco aquí si han tenido o no han tenido infarto, entonces le digo al algoritmo, o sea, diseño un algoritmo que me intente predecir si va a tener o no infarto en el próximo año. El algoritmo de entrada intentará predecir aleatoriamente. Pues sí. Yo cuando pase el año le diré al algoritmo, pues de todos los que me dijiste que sí, todos estos han sido que no y todos estos realmente han sido que sí. A partir de aquí él ya empieza a aprender y a decir, ostras, estos, por eso se dice por refuerzo, estos que me ha dicho que sí, la próxima vez que me aparezcan voy a volver a decir que sí. Y así va aprendiendo. ¿Vale? Es muy propio de lo que se conoce como inteligencia artificial. La inteligencia artificial son este tipo de bots, juegos, como se quieran llamar, en el que se intenta que el ordenador aprenda por ensayo y error, ¿no? Son pequeños robots que aprenden a caminar solos, pues a medida que cada vez que se mantiene en equilibrio, tú le vas dando señales de que está ok y cuando se cae, le das una señal de que lo ha hecho mal. Entonces, a partir de ahí, él intenta evitar las señales negativas. Es una especie de Pavlov para robots. Muy bien, para que se vea aún más claro la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado, imaginemos que yo tengo este conjunto de datos. En el aprendizaje supervisado, yo le doy etiquetas directamente, así como decía antes, enfermo o no enfermo. Aquí puedo decir como etiquetas, hay 4 lados es un cuadrado, 3 lados es un triángulo. Y le meto todos los datos. A partir de aquí, el que me hace, pues todo lo que tenga 4 lados lo voy a poner como cuadrado y lo que tenga 3 lados como triángulo. También le puedo decir etiquetas, oye, lo que tenga esta longitud de onda es azul y lo que tenga esta es rojo. Si le pongo etiquetas de lados y de luces, él me los va a ir agrupando en función de las etiquetas que yo le he dado. Cuando yo le diga un nuevo dato, después del conjunto de datos, él vea un nuevo dato que tenga 4 lados y la longitud de onda correspondiente a azul, me lo pondrá y me lo agrupará como un cuadrado azul. En el no supervisado yo simplemente le entro el conjunto de datos y él no sabe por qué, digámoslo así, pero los clasifica pues, por atributos o por características parecidas. Él ve que este y este son iguales, pues los pone más juntos que este y este. Y los cuadrados los pone más juntos que los triángulos. La idea es esta, es por comparación. Bien, código libre para obtener datos, prepararlos y analizarlos. Lo que os he dicho, para hacer el web scraping, web crawling, todo el tema este, y al final hasta también para consultar APIs, aunque ahora las APIs, no ahora, ya hace tiempo puedes descargarte archivos CSV o XLS para Excel. Lo normal es trabajar con lenguajes en código abierto como en R o Python. Y por otro lado, que se sepa que hay proyectos colaborativos como Kaggle, GitHub y repositorios de programas y de cantidad de información para trabajar con Big Data. Bien, vamos a pasar ahora, y voy a ver, me quedan pues, unos 10 minutitos, a la parte más, digamos, más aplicada, ¿no? del Big Data, ¿vale? Y todo esto en la gestión del riesgo que pinta. Partimos de que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Al final, pues
el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos lo que me lleva es a que yo parto de un T0 en el que genero unas expectativas, ya puede ser un plan de ventas, ya puede ser un viaje de vacaciones o un viaje de negocios, yo genero unas expectativas, defino ese objetivo y lo defino en base a lo que yo sé, al conocimiento que yo tengo y a esas expectativas, y planifico las acciones necesarias para conseguir ese objetivo. Esto es una de las grandes cosas que todo científico de datos debe saber hacer. El data miner o el analista de datos es alguien que va a estar por aquí en medio. El científico de datos se tiene que centrar en esto de aquí, en saber hacer la pregunta que me permita planificar las acciones para conseguir el objetivo asignando los recursos necesarios. Verifico al final, en un tiempo n, verifico el resultado obtenido y verifico si coincide o no con mi objetivo, es decir, con mis expectativas. Puede ser que coincida 100%, puede ser que mejore sustancialmente mis expectativas o puede ser que se haya ido muy por debajo. Al final, gestionar el riesgo es intentar que desde el T0 hasta el TN vaya lo más recto posible o lo más hacia arriba posible. ¿De acuerdo? Es decir, es intentar eliminar el efecto de la incertidumbre. Esto que está abierto hacia el final es para que coja todo el rango del verde al rojo, pero en realidad, como más nos estamos acercando al T sub n, más reducida es la incertidumbre. Digamos que al principio hay mucha incertidumbre porque yo no sé cómo será el final, puede ser tan rojo como verde, pero a medida que me voy acercando y voy ejecutando mis acciones, pues voy viendo más claro que el resultado final se acercará pues, a este tramo de aquí o a este de aquí. Lo que provocará que yo acabe en un lado o en otro van a ser las ineficiencias y los eventos internos, que falta aquí la palabra interna, es decir, las ineficiencias y los malos actos que dependan de mí, permitirme que lo diga de esta manera, y por otro lado los eventos en general, los hechos no deseados o eventos extremos o externos que yo no controlo, el azar puro. Y evidentemente, tanto unos como otros tienen unas causas. En lo que es la teoría del riesgo, pues se definen como fuentes de peligro, fuentes de riesgo, etcétera. Aunque la nueva definición de riesgo en ISO 31000 incluye dentro de lo que es el efecto de la incertidumbre que el efecto final sobre el objetivo pueda ser negativo, pero también positivo. Por lo tanto, tenemos causas de daño, digamos allí, así, de severidad, pero tenemos causa de oportunidades también. Muy bien. Al final, lo que yo hago y lo que me viene de fuera tiene unas consecuencias que va a ser que mi objetivo final pues difiera más o menos de mis expectativas iniciales en base a lo que yo había planificado. Esta es una forma muy, para mí, muy interesante de ver el riesgo, y que va mucho más allá de lo que normalmente se explica como probabilidad y consecuencia, que está bien, pero estamos en esto de aquí. Entonces, ¿cómo podemos utilizar Big Data y Machine Learning en gestión de riesgos? Pues básicamente para explicar y para predecir. Vamos a buscar reducir la incertidumbre asociada a nuestros objetivos. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a detectar causas ocultas de eventos no deseados. Es decir, yo ahora no, antes no, pero ahora puedo tener información suficiente como para saber cuáles son las peores semanas del año para hacer un safari en Tanzania, por ejemplo. Si estoy hablando de pasar unas vacaciones de safari fotográfico. Puedo básicamente trabajar para reducir la incertidumbre de que no me pase nada raro en las épocas de lluvias o cualquier cosa. La detección de causas ocultas. También puedo detectar oportunidades o riesgos si lo hace la competencia. Puedo clasificar eventos por causa, puedo clasificar eventos por tipo y magnitud de consecuencia. Es decir, aquellos eventos que siguen patrones ocultos que no son perceptibles a simple vista, mediante el Big Data, que trabaja, como hemos visto, con grandes volúmenes a gran velocidad y con gran variedad de datos, puedo encontrar al final respuestas a preguntas que antes ni me hubiera hecho. Y puedo distinguir, y esta es una de las claves para mí, de las más importantes, entre ineficiencias y eventos de riesgo. Muchas veces hay cosas que salen mal no por mala suerte, sino porque lo estamos haciendo mal. Y en proyectos que estoy trabajando actualmente bueno, pues relacionados, digamos, con el Big Data, te das cuenta de que a veces los patrones que se acaban revelando son patrones asociados a ineficiencias. También puedo prever eventos que nunca antes han sucedido, no en el sentido del cisne negro, los cisnes negros no se pueden predecir, pero sí que puedo intentar predecir comportamientos futuros, pues bueno, no contemplados previamente. Vale, sabemos lo que se puede hacer, o sea, imaginaros, pero ¿cómo hago todo esto? Y lo primero es saber qué puedo hacer. Es una de las grandes cuestiones, o si alguien me recomienda, oye, yo trabajo en gestión de riesgos y quiero trabajar y quiero aprender en Big Data y Machine Learning, mucha gente me lo pregunta esto.
¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo con un curso de R? ¿Por un curso? No, no. Mi respuesta siempre empieza por saber qué se puede hacer. Y empieza por leer, empieza pues por una webinar como esta, ¿no? El saber dónde está esa información, cómo puedes bajarla, qué herramientas hay. Y básicamente cuál va a ser tu función dentro del mundo del data science. Si tú lo que quieres es hacer la pregunta correcta y dirigir equipos para que te obtengan la respuesta más oportuna, o lo que quieres ser es una de esa parte del equipo que se dedica a programar el algoritmo que explique mejor un patrón determinado. Entonces, esto del Big Data es muy amplio, no es decir, oh, es que quiero ser experto en Machine Learning, no, depende, ¿qué quieres hacer? Debemos definir objetivos pensando en la información disponible y en la que se puede llegar a tener. Esto es muy importante. Cuando se aborda un proyecto de Big Data, es decir, a ver qué datos tengo y qué datos puedo llegar a tener. Y más importante, ¿qué me puede costar llegar a tener estos datos? Siguiente, debemos saber qué información podría mejorar nuestras expectativas y dónde encontrarla o cómo obtenerla. Debemos ser conscientes de los recursos de los que disponemos. Debemos ser conscientes de que si invertimos en obtener datos, deberemos invertir en analizarlos. Y esto que parece una obviedad, sorprenderíais la cantidad de veces que pasa, la de recursos que se gastan para obtener datos que no se analizan. Es impresionante. Y debemos ser conscientes de que los datos y el machine learning son un complemento y no un sustituto. Esto lo comento porque a veces están trabajando decisiones exclusivamente vinculadas a modelos cuando la intuición, pues, no deja de ser de los mejores modelos o de los mejores algoritmos matemáticos que hay, ¿no? La intuición es la capacidad de un cerebro para integrar todo su conocimiento pasado. Entonces, pues mejor algoritmo que este muchas veces no lo encontraremos para determinadas lecciones, evidentemente. Bien, diferentes escenarios, diferentes opciones. Lo que pretendo es decir qué tipo o qué es lo que pretendo buscar. Algo que sucede continuamente, habitualmente, ocasionalmente, en raras ocasiones, algo que no ha sucedido nunca. Sé qué efecto tiene o puede tener si sucede, no sé qué efecto tendría, pero puedo imaginármelo y a veces me pasa que no sé ni el efecto que puede tener ni puedo llegar a imaginármelo. Todas estas combinaciones son lo que me lleva a intentar dar respuesta a todo esto mediante el Big Data en los términos en los que los he explicado, para convertirlo en un Smart Data, es decir, aplicando modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, convertir todo ese volumen de datos en valor para dar respuesta a todo esto de aquí y poder tomar decisiones que al final es lo que hemos hablado, que es la decisión correcta la que me lleva a mantener el activo. Y finalmente comentar que hay veces que se habla del Big Data, o muchas veces se habla, mejor dicho, el Big Data y del Smart Data, y muy pocas veces del No Data. Y el No Data está más presente en nuestras vidas de lo que nos imaginamos. A veces no por la no disponibilidad y el no almacenamiento, sino por la no capacidad o los no recursos para acceder a dichos datos. En ese entorno también tenemos que ser conscientes de que no tenemos datos. Bueno, pues hay cosas que no han sucedido, pero se espera que empiecen a suceder, o que están sucediendo, pero no soy capaz de analizar. A partir de aquí tengo que empezar a diseñar y capturar datos y modelos de predisposición. Ese sería la mejor de las recomendaciones. Que no se puede hacer de la noche al día, ni mucho menos. No estoy pretendiendo eso. Pero de entrada, quedémonos que el data science al final es una estadística con informática, pero que esto es la parte más analítica, es la parte más del informático. La verdadera esencia del data science está en hacer la pregunta que me permita tomar decisiones que aporten y retengan valor en las organizaciones. Yo creo que esa es la principal lección que he aprendido con todos estos años que llevo trabajando en esto del Big Data. Y hasta aquí, sin más, la presentación. Disculpar, pues bueno, me dicen que ha perdido. ¿Me están escuchando? ¿Me podrían indicar, por favor, si me escuchan? Vale. Es que he tenido ahora, al entrar, he visto que sí, que se oía bien, se escucha bien. Qué susto, pensé que había estado hablando solo 3 cuartos de hora. Bien, les agradecería ahora, hasta aquí hemos llegado. Lo dicho, disculpar por la velocidad del relato, pero básicamente he intentado poner en contexto todo el mundo este del Big Data y del Smart Data. A partir de aquí, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que les gustaría que pudiera
pues, ampliar, teniendo en cuenta eso de que no puede ser una clase de Big Data, si he conseguido con todo esto que hayan entendido la dimensión del concepto Big Data y que al final todo esto que se habla y que se escribe y con tantos anglicismos no son más que estadística a mucho volumen y velocidad, pues ya habremos conseguido mucho. Y lo que les recomendaría, si su especialidad está dentro de la gestión del riesgo, es que sobre todo se centren en la labor del data scientist como el que sabe hacer preguntas y sabe dirigir equipos para poder obtener respuestas. No, en mi caso personal, aunque ahora ya estoy estudiando también programación y demás, pero ya vengo con una formación anterior en estadística, en gestión de riesgos, para mí ahora mismo sería una pérdida de tiempo empezar a estudiar determinados lenguajes de programación. Al final, lo que me interesa es saber qué se puede hacer con la informática y seguro que luego puedo encontrar a alguien al que pedirle lo que necesito, ¿eh? Uno de los grandes problemas que hay con el Big Data y el Smart Data es que están los ultra especialistas que saben manejarse con los códigos y con la estadística. Y por otro lado están los decisores o los que plantean estrategias que están a una distancia o con un gap para mí muy grande, porque el estadístico sabe o el programador sabe lo que se puede hacer, pero no tiene ni idea de lo que necesita el decisor. Y el decisor sabe en qué entorno va a tomar decisiones, pero no tiene ni idea de cómo pedir ayuda, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes aportaciones que pueden hacer estas webinars y en la que la gente también podría llegar a formarse es en decir, bueno, a mí lo que me interesa es saber pedir las cosas, siempre lo he dicho, no quiero saber hacer modelos de regresión o modelos lineales generalizados a un nivel de un estadístico, esa es su profesión. Pero sí que es muy interesante el saber pedirle a un estadístico que me lo haga. Me preguntan, con este tipo de herramientas, ¿cómo se pueden realizar preguntas que se debería realizar en forma correcta? A ver, de alguna manera entiendo que lo que se me está preguntando es cómo utilizo los datos para hacerme preguntas. Por ejemplo, una pregunta ahora que está en boga todo el tema de la ética y la gobernanza de datos. Imagínense los datos, ahí los datos, perdón, los vehículos de conducción autónoma que conducen solos. Son vehículos que toman decisiones en base a datos de entrada, grandes volúmenes de datos de entrada y algoritmos que los procesan. De forma que si lo que entra es una longitud de onda correspondiente al rojo cuando estoy enfocando a un objeto que tiene forma de semáforo, el vehículo lo que hará es detenerse. Bien, puede pasar, y es una de las grandes preguntas que se están haciendo estos grandes monstruos y corporaciones como Google, Tesla, puede pasar que, yo que sé, que se revienten las ruedas del vehículo y que el vehículo tenga que tomar la decisión de estrellarse con una alta probabilidad de que muera el conductor y los ocupantes o atropellar un peatón. Parece una barbaridad, pero es algo que es muchísimo más interesante preguntarse como modelo de negocio. Una vez yo sé que puedo crear algoritmos para leer semáforos, es decir, bueno, pero es que luego me puedo encontrar con estas situaciones que, imaginaros, podrían tirar al traste pues años y años y cientos de miles de millones de recursos. Es un poco la idea esa, es el científico de datos y para eso, perdón, hay un proyecto interesantísimo que se llama Moral Machine. Si escriben en Google lo encontrarán rápidamente, Moral Machine. Es un proyecto del MIT y lo que intenta de alguna manera es a partir de una especie de encuesta juego, que es muy entretenido, en el que te permite, en el que te pide que tomes decisiones sobre qué hacer y tienes que elegir, es tan duro como que tienes que elegir entre la vida de un peatón o de otro peatón o entre tu vida y la del peatón en condiciones como que esté pasando él el semáforo en rojo o como que esté pasando en rojo pero vaya acompañado de un niño. Al final lo que intenta la Moral Machine o el proyecto este del MIT es intentar, y está muy bien explicado en su página, establecer un modelo de ética o de moral colectiva de toda la humanidad. Eso es una salvajada. Pero como pregunta, lo que me decía, bueno, y con todo esto, ¿cómo me hago preguntas? Pues bueno, esto es una buena pregunta. Me dicen también, quiero aprender a hacer la pregunta correcta. Para hacer la pregunta correcta, primero tenemos que saber con qué herramientas podemos contar para dar respuestas. Esa es la idea. Muchas veces no hacemos preguntas correctas porque no sabemos que disponemos de herramientas para obtener la respuesta.
Y esto nos pasa con la estadística, nos pasa con las matemáticas en general, nos puede pasar con la física o nos puede pasar al final con la psicología, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que saber es de qué herramientas disponemos y qué son capaces de hacer esas herramientas. Cuando yo de alguna manera tengo en mi cabeza la cantidad de cosas que se pueden hacer, empiezo a hacerme preguntas del tipo, ¿y si hiciera esto para esto y obtuviera esto? También les digo, y por experiencia personal, que cuando conoces todas las herramientas y conoces todas las posibilidades, que entras en una especie de shock térmico, dices, Dios mío, las posibilidades son infinitas, empiezas a hacerte preguntas a una cada milésima de segundo. Y al final te acabas creando tus propios algoritmos de machine learning en la cabeza que te dicen que el 99% de las preguntas que te haces sí pueden obtener respuesta, pero no van a ser útiles. Aprender a hacerse preguntas correctas, eso es una labor muy tremenda. Yo creo que tendría que tener su propia carrera. Podrá publicar en muy breve el caso de punta a punta, formulación, datos. A ver, casos de éxito de Big Data y de cosas que se hacen ahí a montones. Por ejemplo, de que haya analizado hace poco pues, para trabajos que he tenido que hacer UPS. Si entran en Internet y ponen UPS, la multinacional del mundo del envío, y ponen UPS Big Data, además han sido premiados en varias ocasiones, verán todo lo que han hecho en base a preguntas correctas para poder mejorar su servicio y ser más eficientes. Personalmente, mis proyectos, como son proyectos para clientes, pues tienen que ser los clientes los que los publiquen. Pero vamos, muchos clientes, si entra también cualquier combinación que ponga Big Data y BBVA o Big Data y Coca-Cola, Big Data, UPS, encontrarán proyectos de este tipo. ¿Qué peritaje se debe proponer en juicios para casos de Big y Smart Data? Uf, esto es muy, muy, muy complicado. Sí, fijaros que una de las cosas que he comentado al principio es que dos de las grandes Vs son, las dos Vs que me hacen el Big Data, Smart Data son el valor, como hemos dicho, pero sobre todo la veracidad. Esto es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. De momento, las bases de datos con las que se trabajan cuando son de instituciones y organizaciones públicas, pues bueno, cuentan con una presunción de veracidad de entrada, pero se están empezando a ver ya repositorios de datos para forzar interpretaciones fake y eso va a ser también un gran campo de trabajo. Realmente, Luisa del Carmen, no sé responderte a cómo debería peritarse un proyecto de este tipo. En el caso de datos no estructurados, aparte de la pregunta, ¿qué estrategia se debe seguir para emplearlos en análisis de riesgos? A ver, un caso de dato no estructurado muy, muy claro es un PDF. Entonces, por ejemplo, yo podría detectar, o correos electrónicos, yo puedo detectar fraude interno a partir de una lectura inteligente de una muestra de correos electrónicos de los trabajadores de una empresa, por ejemplo. En el supuesto de que se tuviera permiso para hacerlo y demás, esto ya depende de cada legislación. Otro proyecto en el que puedo trabajar datos no estructurados es recopilación yo qué sé, de escrituras de pisos, en el que hay toda la información que no está estructurada porque no está en una base de datos, pero ahí sí que tengo los metros cuadrados de la vivienda o del piso, tengo el valor catastral, tengo toda una serie de información que puedo enseñarle a la máquina a extraer y almacenar. No hace falta transformar todos los datos no estructurados en un dato numérico. Puedo enseñar a la máquina a leer un PDF y a sacarme el nombre del cliente si tengo 1000 facturas en PDF y le digo que el nombre del cliente siempre sale en la misma posición y detrás de las letras que conforman cliente y dos puntos, la máquina lo que era es irme allí, coger lo que hay ahí detrás y almacenarlo en un campo pues con un texto. Hay muchísimas preguntas. A ver. A ver, alumno del máster, una consulta. Programas como R, ¿en qué parte del Big Data lo puedes clasificar? R y Python, que básicamente, y hasta donde yo he llegado, que no soy un experto ni mucho menos, pero he trabajado con los dos, sirven tanto para capturar como para analizar como para diseñar algoritmos de clasificación. Básicamente lo que hago con R es cargar bases de datos enormes, buscar patrones en esas bases de datos, buscar correlaciones o una de las cosas que más se trabajan, una de las técnicas estadísticas que más se trabaja cuando coges, pues mira, hace poco estaba con una base de datos que eran 33 millones de datos, de registros.
Eh, claro, tú cuando tienes 58.000 variables, como era el caso, imaginaros que yo lo que tengo es este caso práctico es que era así, eran tres torres de alta tensión en el que cada torre en la parte más alta tenía un anemómetro que medía la dirección y la intensidad del viento y yo iba tomando lecturas bueno, yo evidentemente los sensores iban tomando lecturas en cada, en cada una de estas tres torres, como pueden ser también tres molinos de viento, durante instantes, pues durante cada 5 minutos, durante un año. Entonces, al final, yo lo que tengo es la componente norte, sur, este, oeste del viento en cada instante que tomo la medida. Y norte, sureste, oeste, noreste, sureste, bueno, las 16. Y aparte, las intensidades en cada una de ellas. Esto me generaba para las tres torres durante todos esos instantes de tiempo, pues bueno, tenía 58.000 variables. 58.000 variables pues en un montón de registros, ahora no recuerdo tantos, pero el total eran 33 millones de registros. Claro, analizar, porque la idea al final, claro, es que si no lo explico, la idea de estos datos era ver qué patrón de vientos era el que me podía provocar un mayor daño en la estructura de esta torre de alta tensión, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que tengo que analizar es los patrones de viento durante estos 3 años y luego decirle al programa cuál de las estructuras estaba más dañada y cuál menos. La idea es que dependiendo del patrón de vientos que haya en otra torre, pueda determinar si acabará sufriendo daños o no. Esto es un caso muy, muy práctico. Pues bien, uno de los primeros procedimientos que tú tienes que hacer, tú no puedes trabajar con 58.000 variables. Tienes que hacer una reducción de dimensiones. Es decir, tienes que poder predecir con una combinación de 50, de 60, de 30, de 10 o hasta de 3 variables. Para eso se hace pues, un procedimiento que se denomina análisis de componentes principales. Intenta reducir las 58.000 variables, es decir, la información que tienen las 58.000 variables la intentas condensar en unas pocas. Esto es uno de los de las grandes cosas que se pueden hacer con R, pero es que con R se puede hacer de todo, aparte bueno, de hacer modelos de regresión, de hacer árboles de fallos, de hacer clustering de todo tipo, mucha técnica de clasificación. Vamos. Si es importante para hacer un máster en gestión de riesgos y tal, no. Lo que es importante es que existe un código open source como R que me permite hacer estadística de grandes volúmenes de datos y que hay expertos en todo el mundo que dándoles yo una base de datos muy grande me pueden devolver un Excel o un informe o un PDF pues con unas conclusiones o con unas agrupaciones o con unos patrones que yo no soy capaz de identificar. Bien, y voy a pasar ya a las dos últimas preguntas. Mil disculpas que no pueda hacer todas. En el caso de datos no estructurados está tal, vale, a ver, ¿cómo determinar las variables más esenciales en una base de datos? Pues precisamente como comentaba ahora, una de las técnicas que hay es o descomposición en valores singulares, que se llama, o análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales, al final lo que me dice es de todas las variables que tengo, cuáles son las que le dan más peso a la respuesta. Dicho de otra manera, imaginemos que yo tengo 5.000 variables sobre 10 pacientes y quiero determinar si pues pueden, como decía antes, padecer un infarto en el próximo año. Estas 5.000 variables pueden hacer referencia a cuestiones de peso, edad, sexo, hábitos alimenticios, pero también a cuestiones nada relacionadas con el infarto, pues como, yo qué sé, la ciudad en el que viven, o el pueblo, o cuántos vecinos tiene, o imaginaros 10.000 variables, muy bien. Al final, la mayor fuente de variabilidad, es decir, el mayor peso en lo que determina que una persona cabe o no cabe teniendo infarto, estará solo en unas pocas de esas variables. Si acaso estará en la predisposición genética, en el peso, en el ser o no fumador y en el sexo, ¿de acuerdo? El cómo reducir esas 10.000 variables a estas 4 o 5 es lo que me hace la técnica de análisis de componentes principales. De alguna manera busca la relación de todas con todas y determina cuáles de ellas están más veces presentes cuando alguien ha tenido un infarto. He dicho de una forma, claro, es que esto, y para mí lo que sí que es muy importante, si alguien quiere entrar en este mundo del Big Data, y al igual que no es imprescindible R para ser un buen gestor de riesgos, tener una noción de estadística básica, para mí sí que es importante. Saber que hay una cosa que se llama análisis de componentes principales y que hay una cosa que se llama eso, ¿no? La maldición de las dimensiones que hablamos, es que, bueno, que a veces trabajamos con cientos o con miles de variables. Y finalmente, en tu experiencia, ¿qué empresas se han beneficiado más con Big Data?
Pues bueno, empresas de todo tipo. El Big Data se ha utilizado en el sector sanitario, pero como os he dicho, si entráis, por ejemplo, en UPS, UPS ha hecho un proyecto bestial al respecto para optimizar las rutas y para garantizar entregas, monitorizando el tráfico, velocidades, etcétera. Eh, Cualquier tipo de empresa, por extraño que os parezca, se puede beneficiar del Big Data. Otra cosa son los recursos. Y se puede asumir que reducirá el riesgo con la implementación de la factura electrónica y Big Data en detección de fraude fiscal a nivel gubernamental. A ver, claro, el Big Data desde el momento, cuando digo Big Data es todo lo que os he explicado ahora, desde el momento en que yo puedo clasificar y de alguna manera encontrar patrones de fraude, pues me permite poner más el ojo en aquellos potenciales defraudadores. Hasta ahora, esto, a ver, esto no es algo que sea nuevo. Hacienda, en España en concreto, es uno de los sistemas más, digamos, más efectivos a la hora de detectar fraude. Ha trabajado siempre con modelos aleatorios y con modelos de inspección, por decir, bueno, este año voy a coger solo a los que tengan segunda vivienda. Al final, a partir de la incidencia del fraude en base a las elecciones que hacían, ellos acaban teniendo algoritmos en los que pueden predecir que si una persona tiene segunda vivienda, tercer coche, gana entre tanto y tal, la probabilidad de que esté intentando defraudar es de tanto. Pues lo mismo para cualquier gobierno de cualquier país. El uso de Big Data en el sector público se está utilizando muchísimo, pero se utiliza más como el sector público está trabajando el Big Data más como fuente de captación de datos y de puesta a disposición del público. Muchas ciudades del mundo ya tienen sus propios Open Data, sus propias páginas en las que te dan acceso a información o en tiempo real o a grandes bases de datos sobre datos de contaminación, de tráfico, de transeúntes, de zonas de aparcamiento, yo qué sé, de disponibilidad de restaurantes que hay hoy en día, de arbolado público, etcétera, de zonas verdes. Lo que estoy viendo es que la administración pública está trabajando mucho en captar el dato y ponerlo a disposición de pues, la gente que quiera trabajar. Y bueno, hasta aquí podemos llegar porque el tiempo ha premiado y lo dicho, no era mi intención dar un curso de Big Data, simplemente ponerlos en contexto y a su disposición. Animarles también a que puedan asistir al evento de mañana en el que 8 profesionales del riesgo nos van a hacer ponencias, cada uno específicas en su ámbito sobre cómo están viendo el impacto del COVID en todos los países de habla hispana y en el que yo, pues bueno, inicialmente llevaré la moderación y haré una pequeña presentación de los principales resultados que hemos sacado de una encuesta a profesionales del riesgo de diferentes sectores de cómo han visto la crisis. A su disposición para lo que necesiten y hasta la próxima.